Continuamos en Encuentro de Negocios. Está con nosotros Priscila Cornejo, que tiene un interesante tema del cual nos va a hablar hoy. Priscila, bienvenida aquí a Encuentro de Negocios para Radio Nicolaita y Podcast. Hola Brian, pues muchas gracias por invitarme una vez más y hoy vamos a hablar de la Coparmex, el capítulo universitario de la Coparmex en la Universidad Michoacana. Hemos venido desarrollando una serie de infografías en las que esta semana vamos a hablar de cuánto me deben de pagar si me tuve que ir a mi casa por la cuestión del coronavirus, si realmente sigo trabajando, si realizo el home office, no sé, hay como muchas inquietudes de los trabajadores en base a esto. Ok, interesante, Priscila. Ustedes como capítulo universitario me llama mucho la atención porque están totalmente, la universidad ahorita está detenida, como todos, están en confinamiento, no hay clases, no hay actividad, pero ustedes siguen muy activos en redes sociales y están, haciendo infografías que son muy interesantes y que de este tema que nos vas a platicar, cuéntanos, hay muchas personas que están trabajando que no les dieron home office o las empresas mismas no tienen la posibilidad de hacer home office. ¿Qué pasa con los colaboradores que reciben un salario durante este periodo? Mira, está muy dividido. Apenas acaba de salir un decreto el 24 de este mes, hace unos días, muy cercano, pero realmente es una situación que no se tenía prevista como tal. La Ley Federal del Trabajo marcaba un caso y de hecho te pone hasta los montos de cuánto vas a tener que pagar como patrón. Sin duda es un problema grande para toda la industria, toda la parte de los empresarios. Como Coparmex, pues es un tema que les preocupa, pero vamos a dividirlo en dos segmentos. Primero, lo que marca la Ley Federal del Trabajo. En el primer caso, que es cuando dijeron realmente los patrones, ¿sabes qué? No podemos seguir laborando por las condiciones de salud que se pueden desencadenar. Entonces, pues, la Ley Federal del Trabajo dice que tú estás obligado a cubrirle un salario mínimo general hasta por un máximo de 30 días. Okay. ¿Qué pasa cuando tú ganas más de un salario mínimo? Hay personas, trabajadores que perciben más de un salario mínimo, pues eso tendría que ver con un acuerdo entre el patrón y el trabajador, porque la ley en sí únicamente marca un salario mínimo general. Ok, que esa sería la parte en la que, como tú dices, no existe en la ley, o más bien la ley no prevé este tipo de situaciones, que literalmente si lo hablamos en términos a nivel internacional, yo creo que hay muchos países que no tienen una legislación ante una situación como esta que no se había vivido, o al menos no nos había tocado vivir en 2-3 generaciones, una situación sanitaria tan prolongada como la que se tiene, tan difícil como la que se está enfrentando muchos países en el mundo. Entonces nadie lo previó, ni siquiera cuando fue lo de la influenza en 2009 fue tan duro el golpe a las empresas como está sucediendo ahora. No, realmente es una situación completamente nueva y también hay otras variantes, porque en la cuestión de la influenza no había esta nueva variante que se llama home office. Claro. Entonces, también es parte de cómo las generaciones se van adaptando a las situaciones que se van presentando. Pero ¿qué pasa en el home office? Es interesante porque a pesar de que tú no estás yendo al centro de trabajo, estás realizando una actividad. Es decir, tú continúas bajo la dirección o la subordinación del patrón y continúas realizando las labores desde tu hogar. ¿Ahí qué pasa? ¿Qué es lo que crea mucha confusión? ¿Cuánto te debe de pagar tu patrón? Pues ahí es básicamente interpretación y debería ser un salario igual al percibido en un periodo ordinario, dado que sigues bajo la subordinación del patrón, continúas haciendo actividades. Sí, que literalmente sigues operando, sigues trabajando como si estuvieras en la oficina, solamente que la modalidad, como la ley ya lo contempla del home office, pues bueno, ya se contempla de que la persona sigue trabajando, no está detenida sus actividades laborales como tal. Sí, claro, y pues ahí no hay más que duda. Pero, por ejemplo, en lo que te platicaba de cuánto debe de cubrir el patrón en caso de que te mantenga a descansar, ahí hay una confusión. ¿Por qué? Porque la ley establece que debe de haber un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación que te diga cuántos días van a ser completamente de descanso. El pasado decreto del que hablamos únicamente te da recomendaciones y te habla de un grupo específico de personas que sí tienen que irse a su casa y que no pueden estar trabajando, que son las personas mayores de 65 años, los menores de
17 años, y los grupos vulnerables, es decir, todas las personas que padecen obesidad, que tienen diabetes, padecimientos crónicos. Entonces, ahí crea un poquito de confusión entre lo que dice la Ley Federal del Trabajo y lo que dice el decreto. Porque el decreto sí habla de que debes de cubrirle a este grupo en específico un salario íntegro al que percibir. Ok, pues mira, habrá que esperar qué sucede si entramos en una fase 3 en la que todo el mundo tenga que estar confinado en casa, y seguramente habrá decretos como este último que hubo, un decreto presidencial en relación al salario de los trabajadores, y pues ver qué sucede, porque todo esto cambia momento a momento. Priscila, ¿dónde los pueden encontrar en redes sociales? No, pues igual que nos sigan a través de redes sociales, en Facebook, en Capítulo Universitario UMCNH Coparmex. Vamos a seguir muy activos, vamos a estar con las infografías, vamos a tener videos, vamos a tener recomendaciones y pues ahí cafés empresariales a distancia. Excelente, pues te agradezco mucho, Priscila, y pues bueno, seguiremos grabando vía telefónica por la misma situación, pero sin dejar de conectarnos, y disponibles los podcasts en las diferentes plataformas. Muchas gracias. No, gracias a ti, Brian, hasta luego.